súper. Estas son de las chiquitas. Espérense que vayamos a Salto Ángel. Eso va a estar impresionante. ¡Venezuela! ¡Me encanta! ¡Estás hermoso! Amigos, hemos terminado nuestro primer día de aventuras aquí en Canaima y nos tenemos que parar ahorita en 3 horas y media para bañarnos e irnos a Salto Ángel. Amigos, buenos días. Son las 4 de la mañana. Ya estamos saliendo de nuestra habitación, traemos nuestras cosas y estamos más que listos porque hoy emprendemos nuestra excursión finalmente al Salto Ángel. Después de haber pasado todo un día lleno de adrenalina en las increíbles cascadas de la Laguna Canaima y de haber pasado casi 2 semanas recorriendo diferentes lugares del país, llegaba la hora de cerrar con broche de oro nuestro inolvidable viaje por Venezuela con una última excursión desde nuestro hotel en la comunidad de Canaima hasta el tesoro nacional más preciado de Venezuela, el Salto Ángel. Y para aguantar esta odisea, nuestros amigos del hotel Huacu Lodge ya nos tenían preparado el desayuno para arrancar el día con toda la energía y actitud. Bueno amigos, ya estamos casi listos para irnos, son 4:30, 4:40 de la mañana. Vamos a empezar con un cafecito. Aquí en el hotel nos tienen preparado unos snacks y nuestro cafecito para empezar el día con toda la actitud. Bueno, vamos a echarnos nuestro cafecito para no irnos durmiendo en el camino porque dormí como 2 horas en lo que terminaba de arreglar las cámaras, hacer el respaldo de memorias y todas las cosas que tengo que hacer. Me dormí como a las 12:30, o sea, vamos un poquito desvelados, pero bueno, ojalá, yo creo que ni voy a sentir el desvelo con la emoción de lo que va a haber el día de hoy en el paseo, así que estoy muy contento por lo que vamos a vivir. Para estas alturas de nuestro viaje por Canaima y después de haber convivido en la excursión del día anterior, la mayoría de los que estábamos hospedados en el hotel habíamos creado ya un agradable ambiente de amistad, en el cual, a pesar de nunca habernos visto antes, todos compartíamos la misma felicidad y emoción de lo que estaba por venir. Dieron las 5 de la mañana y nuestro querido amigo Muerte nos indicó que ya era el momento de partir. Señores pasajeros con destino al Salto Ángel, salí por la puerta número 1. Primer llamado, segundo llamado serán castigados. Tras esta bonita advertencia de Muerte, procedimos a abordar nuestro camioncito de Huacu Lodge y Canaima Tours para dirigirnos a nuestro primer punto del viaje, el embarcadero de las Curiaras. Amigos, nos vamos ya ahora al muelle, como al puertito en donde vamos a tomar la Curiara, que es esta balsita, esta lanchita alargada, típica de acá. Y estamos ahorita atravesando la comunidad, acabamos de atravesar la comunidad aquí de Canaima, que es donde estamos ahorita hospedados. Ya se está poniendo más sinuoso el camino. Después de unos 15 minutos avanzando por los caminos de tierra colorada entre la vegetación que rodea a la comunidad de Canaima, llegamos hasta un embarcadero en las orillas del río Carrao, en el cual nuestros amigos de Canaima Tours ya estaban preparando las curiaras y cargándolas de víveres para nuestra estancia y la pernocta que estaríamos haciendo frente al Salto Ángel. Y una vez que terminaron de preparar nuestros asientos y chalecos salvavidas, comenzamos con el abordaje a la curiara que nos asignaron, mientras el cielo y la naturaleza aún nos abrazaban con la oscuridad de la madrugada. Ay, güey. Vamos pues. Ah, mira. VIP primera clase, vamos sí. En first class. Una vez a bordo de la Curiara y ya instalados en nuestro asiento de primera clase, comenzamos a navegar río arriba con dirección al sureste rumbo a la Ollantaypuy y sorprendidos con la capacidad de nuestro capitán para poder navegar entre la completa oscuridad mientras que ninguno de nosotros podía ver absolutamente nada. Ya llegamos a un punto en donde tenemos que bajarnos y vamos a hacer un recorrido caminando porque ¿cómo se llama? Curiara, caramba. La Curiara va a pasar por una sección, unos rápidos donde es peligroso que vayamos a bordo, así que vamos a bajar y a caminar un rato.
Para este punto del recorrido ya habíamos pasado unos 20 minutos en la Curiara. El cielo apenas comenzaba a iluminarse y nosotros iniciábamos una caminata que nos tomaría entre 30 y 40 minutos para llegar hasta el punto en donde abordaríamos nuevamente la Curiara. Y aunque todos apenas estábamos despertando, esta parte del recorrido me encantó porque tendríamos la oportunidad de presenciar el amanecer mientras caminábamos por la naturaleza de Canaima. Amigos, ya está saliendo el sol, que no podemos verlo porque está nublado, pero bueno, ya se está iluminando el cielo y se está empezando a ver cómo vamos caminando así entre la sabana. No es la gran sabana está cerca de aquí, pero igual se ve bonito así el pastizal, el cerro al fondo. Para que puedas entender mejor la diferencia entre una sabana cualquiera y la gran sabana dentro del Parque Nacional Canaima, te lo voy a explicar con este mapa. Venezuela, como ya hemos platicado, es un país muy rico y diverso en sus paisajes naturales. Además de playas, desiertos y montañas, uno de sus grandes atractivos es el Parque Nacional Canaima, que se encuentra al sureste del país dentro del estado Bolívar. Y a su vez, el Parque Nacional Canaima está dividido en dos principales sectores. El sector oriental al este, característico por tener solo algunos tepuyes, como el Roraima, y una extensa región plana conocida como la Gran Sabana. Y en el lado oeste del parque tenemos el sector occidental con muchos más tepuyes que el sector oriental, incluyendo el Ollantaypuy, desde donde cae el Salto Ángel, la Laguna Canaima, en donde nos estábamos hospedando, y algunas regiones de sabana, no tan grandes como la Gran Sabana, pero igualmente bonitas como esta en la que estábamos caminando. Y seguimos caminando, quién sabe hasta dónde, no tengo idea de cuánto nos falta o cuánto llevamos, pero sin duda se está disfrutando mucho este amanecer y está muy bonita la experiencia. Además de la bonita experiencia de caminar durante el amanecer por la naturaleza, yo quise aprovechar este momento del camino para conversar y conocer más sobre la región, pero también sobre la vida de nuestro querido amigo Muerte. ¿Cuál es la historia del nombre de Muerte? Uno de tus 15 nombres que tienes. Mi nombre es Muerte. Que me llama la atención. ¿Por qué Muerte? Comienza por un accidente que estuve en Niumbú. Wow. Estuve muerto 26 horas. Wow. Y entonces lo matamos 9 en ese accidente y 8 fueron de verdad. Y a mí me regresaron, pues, los médicos después que llegamos de 2 días que tenían del accidente. Y desde entonces dijiste, me voy a llamar Muerte, entre tantos nombres. No, la historia comenzó porque yo pinto murales, pinto cuadros, y en los murales que había pintado vino un muchacho y colocaba, este fue el que regresó de la muerte. Y después vinieron más de uno que filmaron el morimundo, el casi muerte. Entonces vino uno y dijo, ya está listo la cosa, es la muerte. Wow. Y entonces todo lo filmaba muerte. Muerte, muerte, y de ahí fue tan fuerte el sobrenombre que mis hijos me llamaban Papi Muerte. Wow, qué interesante historia. Yo soy Tienda, me gustaría que mi nombre o mi apellido de Tienda tuviera una historia tan interesante de por qué soy Tienda, pero no, simplemente es mi papá, era Tienda también y me heredó el apellido. Qué chido nombre. Pues bueno, estamos llegando ahorita, ya vamos a remontarnos a la Curiara. Al arribar al otro extremo de la pequeña isla que atravesamos caminando, ya nos estaban esperando nuestros capitanes para que abordáramos las Curiaras. Y una vez a bordo, comenzamos a navegar nuevamente por el río, pero esta vez ya con el cielo iluminado y unos paisajes que poco a poco se coloreaban entre unos hermosos tonos amarillos, verdes y azules. Amigos, estamos a punto de pasar por unos rápidos. Ahora, estos son leves. Ahorita que tuvimos que caminar fue porque hay una zona, una sección en donde pasan por unos rápidos que esos sí están más intensos, pero bueno, por cuestiones de seguridad, nosotros los pasajeros tenemos que irnos caminando ese tramo, pero aún así podemos disfrutar de esta parte de los rápidos que estuvo bueno, estuvo emocionante.
A lo largo de nuestro recorrido de 3 horas desde el campamento hacia el Ollantepui para llegar finalmente al Salto Ángel, uno puede disfrutar de diferentes elementos que hacen que todo el recorrido se vuelva sorprendente y muy interesante, ya que después de navegar en completa oscuridad, caminar durante el amanecer y aventurarnos por los rápidos en algunas secciones del río, los paisajes y la iluminación del cielo también iban cambiando constantemente a medida que avanzábamos, y yo no podía dejar de tomar fotos, videos e historias para compartirlas con ustedes, sintiendo que cada nuevo paisaje que nos encontrábamos era más colorido y espectacular que el anterior. Pero a pesar de mi emoción, tenía que controlarme para no gastar todas las memorias y baterías de mi cámara, y justo cuando ya la quería guardar por un momento para relajarme, de pronto apareció frente a nosotros el gran gigante de Canaima, el Ollantepui, que en lengua pemón significa montaña del diablo, y que a pesar de que aún se encontraba un poco lejos y con la cima escondida entre las nubes, para este primer avistamiento yo comenzaba a darme una idea de la inmensidad de este gran tepuy, al cual dentro de muy poco tiempo estaríamos arribando. Ya con el Ollantepui mucho más cerca y aproximadamente 1 hora y media después de haber iniciado el recorrido, nuestras curiaras se juntaron y aprovechamos para tomarnos unas fotos entre todos y saludar a nuestro buen amigo el locutor venezolano Leo Aldana. Y así, con unas vistas increíbles de la primera cara que vimos del Ollantepui y un cielo maravilloso reflejándose en las tranquilas aguas de esta parte del río, estábamos arribando a nuestra segunda parada del paseo. Son como las 7:30 de la mañana y llegamos a un campamento que se llama Orquídea. Ya estamos en todo esto que es el Ollantepui, que es donde está el Salto Ángel. Está gigante. Con un área de 700 kilómetros cuadrados, el Ollantepui es el tepuy más grande del mundo. Y a pesar de que en un principio pareciera que estamos viendo a diferentes tepuyes ubicados uno frente al otro, en realidad, si recorriéramos todo el perímetro de sus inmensas paredes o lo observáramos desde el cielo, nos vamos a dar cuenta de que todas estas formaciones que veíamos a nuestro alrededor están conectadas entre sí y forman parte del inmenso Ollantepui. Yo pensaba que era nada más un tepuy, así que lo podías ver de un solo vistazo, pero no, esto es kilómetros de longitud, bueno, es de área, y me estaban contando que tiene un área, incluso es mayor que la isla Margarita, que es la isla más grande que tienen aquí en Venezuela. Está gigante. A lo largo del camino puedes ya ir avistando algunos saltos, todos se ven espectaculares, pero lógicamente Salto Ángel pues es el más grande y el más espectacular, entonces esto no deja de mejorar. Mira, ahí está Muerte es súper simpático. Para esta segunda parada del paseo, llegamos a un campamento en la isla Orquídea. Aquí estaríamos por alrededor de 30 minutos y era una oportunidad perfecta para estirar un poco las piernas, volver a desayunar y tomar bastantes fotografías. Ok, nuestra primera parada del recorrido, creo que la segunda parada, no, la primera parada. Estamos en Campamento Orquídea, aquí ya todos instalándonos. Me platican que vamos a desayunar por acá. Y qué vista, qué bonita vista para desayunar. Bueno amigos, ya terminamos de desayunar. Ahora vamos a pasar por unos rápidos y me dicen que podríamos quedar burda de mojados, así que vamos a poner nuestro impermeable en la mochila para que no se nos mojen las cámaras. Bueno, vamos a empezar, ya estamos en los rápidos, pero vamos a pasar como por esta zona donde ya se pone un poquito más escabroso el camino. No sé si se dice escabroso también en el agua, pero bueno, ahí se alcanza a ver como las corrientes medio extrañas. Estamos siguiendo a las 2 embarcaciones que traemos frente a nosotros, también de nuestro grupo. No soy un experto yo, la verdad, en pasar por rápidos, pero veo que aquí como que se pone más crítica la cosa. Además, híjole, si se está poniendo... ¡Ah! Nos vamos a mojar. ¡Wow! El color del agua. Tal vez ya notaron, el agua del río es medio roja. Esto es por los minerales que tiene el agua. Por eso es que se ve así. ¡Wow! Pilotazo, ¿eh? Pilotazo. Mira, aquí avanzamos. Luego veo que hacen como se va de lado y avanzamos. Es que aquí no podemos de hecho subir. ¡Wow! Creo que ya nos atrasamos. Ah, ok. Nos tenemos
tenemos que mantener quietos para que esto no vaya a salir mal, para que este video no tenga un título de termina mal. Wow, y volteas hacia los lados y parece que estamos, pues es que sí, prácticamente estamos estáticos. Pero obviamente la canoa está acelerando, pero vamos a contracorriente. La libramos, pilotazo, un aplauso. Yeah. Seguimos avanzando, hace aproximadamente 20 minutos salimos de ahí del campamento Orquídea donde desayunamos y ahorita estamos en el río Churú. Veníamos por un río que se abre como en una Y, entonces entramos por este lado que dicen que este es el Cañón del Diablo. Ya pues nos estamos acercando cada vez más a Salto Ángel y ahorita el sol está empezando a abrirse camino entre las nubes. A partir de este punto y durante el resto del recorrido hasta llegar al Salto Ángel, estaríamos navegando alrededor de toda la orilla del Ollantaypuy y en ocasiones avanzando por unas secciones del río que parecían ser un laberinto entre los árboles, con lo cual podríamos disfrutar de ver la Ollantaypuy desde diferentes perspectivas y así tener una gran variedad de paisajes para tomar cientos de fotografías. Ok, amigos, esto ya se puso más intenso. Estamos en la zona de los rápidos. No nos podemos mover. Hay que estar lo más balanceados posible, ya que si no podríamos voltearnos. ¡Ay, qué nervios! Me pone de nervios más que ahogarme el que mis cámaras vienen aquí, entonces se podrían echar a perder todas las tomas que he hecho. Bueno, yo ahogarme también, porque si no, ¿quién sube los videos? Habían pasado alrededor de 3 horas desde que salimos del campamento. Ya mi espalda comenzaba a reclamarme por estar sentado tanto tiempo en la curiara, pero todo el recorrido habría valido muchísimo la pena porque ya estábamos a solo unos segundos de tener nuestro primer avistamiento de la cascada más alta del mundo. Ahí está. ¡Wow! La primera vista de la cascada más alta del mundo. El Querepacupay Bená. Querepacupay Bená. Exactamente. Amigos, llegamos al primer punto desde donde se puede avistar ya por primera vez el Salto Ángel. Oficialmente, bueno, se llama Querepacupay Bená. Ese es el nombre original, es el nombre real. Salto Ángel, pues es el nombre que se le ha puesto ya para que nosotros, los que no podemos entender mucho ¿qué idioma es? ¿Qué dialecto es? El Pemón. El idioma Pemón. Pemón. Y para ¿cómo es? Camaracoto. Pero el Perecapucaí, El Querepacupay Bená. Bená. Aprecia mucho en cámara, pero Wow, 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 amigos, lo estamos viendo ya a varios kilómetros de distancia y aún así desde acá ya se ve imponente, está gigante. Esa es la cascada más alta del mundo y ahorita ya estamos entrando a una sección del río en donde vamos a ver rocas gigantes. Me estaban platicando que estas rocas son rocas que pues a lo largo de muchos años han caído de allá. Y ahorita vamos a pasar por una zona en donde tendremos que esquivar algunas, así que se pone cada vez más intenso, cada vez más interesante. ¡Wow! No saben lo imponente que se ve Salto Ángel desde aquí. A pesar de que ya desde este punto podíamos disfrutar de ver al Salto Ángel a lo lejos, la realidad es que todavía faltaban varios minutos y unas cuantas vueltas por el río para llegar. Y es que teniendo en cuenta que esta gran cascada tiene casi 1 kilómetro de altura, es muy fácil comenzar a apreciarla desde una gran distancia y emocionarte con cada vuelta que daba el río pensando que finalmente íbamos a llegar.
esta roca. Bueno, ya estamos en la zona de las rocas. Ahí les va un dato interesante. Ahorita el nivel del río en el que lo ven, pues bueno, estamos en el mes de enero, si no me equivoco, creo que es enero. Pero las épocas fuertes de lluvia están entre junio, julio, agosto. Entonces, si ustedes vienen en agosto, cuando es época de lluvia, el nivel del río sube y esa rocota que ven ahí queda cubierta por el río. Entonces, pues ahí para que se den una idea de hasta dónde sube el nivel. Y allá adelante tenemos los 4 guardianes de Salto Ángel. Ahora, el Salto Ángel se llama así, no porque así se lo hayan puesto desde hace muchos años, como les platicaba, se llamaba Querepacupay Pena. Así es el nombre original, pero bueno, Salto Ángel se le puso en honor a Jimmy Ángel, que era un aviador, un explorador, que fue quien lo popularizó. Y bueno, sus cenizas, cuenta la historia que sus cenizas fueron echadas allá en la parte de arriba del Salto Ángel. Entonces, qué bonita manera de terminar con tus cenizas ahí. Wow. Wow. Ya estábamos a pocos minutos de llegar a nuestro campamento, ubicado justo enfrente del Salto Ángel, y mientras más nos acercábamos, aumentaba la cantidad y el tamaño de rocas gigantes que, como dato curioso, hace miles y millones de años eran parte de las paredes del Ollantaypuy, pero con los efectos de la erosión y fenómenos naturales, en algún momento de la vida del planeta se desprendieron del tepuy y cayeron cientos de metros hasta este punto del río, creando un escenario perfecto para una de las secciones más emocionantes de nuestro paseo por el río. Después de pasar por las enormes rocas, ya estábamos a solo un par de minutos de llegar. Para este punto, teníamos un rato de haber perdido de vista al Salto Ángel, debido a la vegetación y las paredes de una sección del tepuy que se interponía entre nuestra curiara y la gran cascada. Así que hasta ahora, solo habíamos podido admirar al Salto Ángel desde una larga distancia de varios kilómetros. Pero todo estaba a punto de cambiar cuando llegamos a un punto del río en el que nuestro guía nos recomendó preparar las cámaras para lo que estábamos a punto de presenciar. Yo les presento la cascada más alta, amigos, el Salto Ángel. ¡Wow! Está... ¡Wow! Es la primera vez que lo vemos de frente, ya lo habíamos estado viendo de perfil, pero está increíble, está impresionante. Eso está a 1 kilómetro de altura. Cuesta trabajo creer. ¡Wow! Quería decir muchas cosas, pero la verdad es que te quedas sin palabras y digo, es difícil grabar y al mismo tiempo admirar este paisaje. Está impresionante, no puedo creerlo, está... Haber aterrizado en Canaima fue toda una experiencia. Acercarnos a la Ollantaypuy resultaba impresionante. Ver por primera vez el Salto Ángel, aunque fuera desde una enorme distancia, me hizo sentir una ilusión muy grande. Pero ahora que lo estábamos viendo cada vez más cerca, tenía una sensación indescriptible por lo inmenso y majestuoso del paisaje. Y lo mejor de todo es que aún no llegábamos al campamento y mientras más nos acercábamos, se escuchaba más intensa la caída del agua, como si la gran cascada estuviera dándonos la bienvenida y las gracias por venir a visitarla. ¡Wow! 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 Increíble. ¡Qué vista! Y bien, amigos, pues estamos llegando en este momento al campamento Huacu, pero del lado de acá de Salto Ángel, justo enfrente de la cascada. Está increíble, no se imaginan en persona lo imponente y lo maravilloso que es este lugar. Y bueno, este es el campamento en donde vamos a pasar la noche. Ya les mostré el campamento que está en Canaima, en la laguna Canaima, que es justo a un lado del aeropuerto. Ahí empiezas la odisea y llegas aquí. Aquí vamos a pasar la noche para mañana acercarnos un poco más hasta la cascada de Salto Ángel. Después de instalarnos en el campamento, el plan era caminar con todo el grupo hasta un mirador muy cercano al Salto Ángel y a donde normalmente llevan a todos los grupos de turistas. Pero a decir verdad,
Para este viaje yo quería vivir una experiencia completamente diferente a la de cualquier turista. Y sobre todo, regalarles a ustedes allá en casa la oportunidad de conocer al Salto Ángel desde otra perspectiva diferente y como pocas personas en el mundo la han logrado ver. Así que la idea era caminar hasta el famoso mirador al que llevan a todos los turistas y una vez ahí, continuar aventurándonos por la montaña hasta lograr llegar a la inmensa pared del Ollantaypuy y así poder tocar la pared del salto más grande del mundo. Pero para poder lograr esta experiencia única, teníamos que separarnos del resto del grupo. Venimos muy camuflados con este bosque lluvioso y estamos emprendiendo una caminata. En este momento vamos a dirigirnos a otro mirador desde donde podemos avistar el Salto Ángel para tomar unas fotos preciosas para ustedes y venimos aquí siguiendo a nuestro guía. Así que mientras la mayoría de los turistas se fueron caminando hasta el mirador, nosotros hicimos un paseo más corto y temporal hasta un punto desde donde se apreciaba la caída del salto con un increíble marco de fotografía creado por los árboles a nuestro alrededor. Pero lo mejor de todo era que desde este sitio teníamos un acceso al río con una especie de playa y alberquita hecha de rocas, además de varios elementos como flores, troncos o el mismo río creando escenarios que parecían ser sacados de un cuento y de los cuales tomé un montón de fotografías que voy a estar subiendo a mi cuenta de Instagram, así que los invito a que vayan y me sigan en cuanto termine este video para que no se pierdan todas las fotos que estaré subiendo. Amigos, ahora nos vamos a meter a... ¡Ah! ¡Está fría! Iba a decir a disfrutar, pero creo que no lo voy a disfrutar tanto. Bueno, una vez que ya te metes, ya te aclimatas. Podemos ver que ahí están súper a gusto. Ahora, esta agua, ya les he platicado, está roja porque tiene minerales que, según me contaba mi guía, tiene tonina, tanino, que es casi lo mismo, pero diferentes vocales acomodadas diferente. Eso es el componente que tiene el vino, entonces por eso se ve así como rojiza. Pero lo importante aquí, lo más... ¡Wow! Miren, no sé si lo alcanzan a ver en la cámara. Tenemos por ahí un águila y tenemos el Salto Ángel impresionante, se ve precioso. Por acá tenemos otra parte del Tepuy. Qué bonita experiencia. Casi me caigo. Es que está resbaloso. ¿Está fría el agua? Bueno, sí, está bien. No. Acuéstate, Es helada. Acuéstate, hermano. Esta es la parte más difícil. Ahí están, lo logramos. No, ¿No? no. ¡Wow! ¡Qué rico! ¡Qué frío, pero qué rico! ¡Qué increíble experiencia! Amigos, tienen que venir a Venezuela sí o sí. Y no me pongan excusas de que es que viajar es solo para los ricos y tal. Y miren, les voy a decir algo rápidamente. Ya se los he platicado en otras publicaciones, en otros videos. Yo la verdad es que ni soy rico, ni soy hijo de políticos, ni mucho menos. Y no nací viajando. Mis primeros viajes fueron de mochilazo. Empiezas con lo que tienes, empiezas incluso conociendo tu ciudad. Tomas un autobús a la ciudad de al lado, lo que puedas. Poco a poco vas ahorrando o vas haciendo todo lo posible por ir viajando más. Y eventualmente puedes lograr este tipo de cosas. Así que no se cierren, no se limiten. Y les juro que un día cercano, si ustedes se lo proponen, también podrán estar aquí disfrutando del Salto Ángel. Después de refrescarnos un rato en las coloradas aguas del río que llegaban directamente desde la caída del Salto Ángel, llegaba la hora del almuerzo y como en todas las demás comidas de nuestro viaje, nuestros queridísimos panas del Waku Lodge ya nos tenían algo delicioso preparado. Bueno, chamos, ha llegado la hora del almuerzo. Vamos a comer ya. ¡Qué rico! Huele delicioso. Después de habernos refrescado un poquito ahí en esa piscina natural rojita, muy interesante. No recuerdo haberme bañado antes en un río de aguas rojas. Vamos a comer el día de hoy carne de anaconda. No es cierto, ¿cómo creen? Esto es res, supongo. Carne de res. Carne de res, efectivamente. Tenemos arroz y tenemos ensalada. Muchas gracias. Oigan, qué bonito está este campamento, qué bonita está esta experiencia. Y qué bonitos están ustedes que nos ven allá en casita. Los quiero mucho y provecho. La comida, como siempre, estuvo deliciosa y al terminar de comer, ya recargados de energías, emprendimos una caminata desde el campamento hacia lo más cercano que pudiéramos llegar del Salto Ángel. Pero al avanzar por los senderos, comenzamos a evaluar la situación y nuestras opciones, ya que nos quedaban pocas horas del día, y para este punto teníamos solo dos opciones. La opción número 1 era una caminata sencilla que nos llevaría hasta el mirador que visitan todos los turistas. O la opción número 2, una caminata mucho más larga y complicada para lograr llegar hasta la pared del Ollantaypuy justo a un lado de la caída del Salto Ángel.
El problema es que ya era muy tarde para intentar esa segunda opción, así que decidimos regresar al campamento para evitar que nos agarrara la noche en medio del bosque y mejor intentaríamos llegar hasta la base del Salto Ángel a la mañana siguiente. Bueno, ahora vamos para abajo. Creo que ya pasamos lo más difícil. Ahora igual seguimos bajando por caminos complicados, pero ya no tan peligrosos. Es que aparte no se ve bien en dónde pisar. Espero que valoren, amigos, el trabajo que estoy haciendo para que ustedes puedan vivir esta experiencia junto con nosotros. Por un lado traigo la maleta y por otro lado traigo la GoPro en una mano. Entonces eso hace un poquito complicado el balancearme y... Espera, traigo una liana aquí entre los pies, ahí está. Entonces, bueno, si ustedes valoran este esfuerzo y este sacrificio y este riesgo que estoy tomando para que ustedes puedan ver este video, por favor denle manita arriba, compártanlo en sus redes sociales. Bueno, ahí está la petición, por favor. Me enterré una rama en la nalga. Au. Bueno, creo que me gané su suscripción, amigos. Si no lo han hecho, y me gané un like y que compartan este video. Muchísimas gracias. Si lo hacen, ya los voy a guardar, porque si no, en serio, sí me voy a lastimar muy feo y no queremos eso. Los voy a guardar y ahorita más adelante ya los veo de nuevo. Bye. Ya nos está cayendo la noche. Está oscureciendo. Casi me caigo. Está oscureciendo, pero venimos bien equipados con nuestras lamparitas en la frente y nos queda como media hora de camino. Y bueno, vamos a regresar ahora sí por el mismo sendero que subimos. Un paseo muy bonito entre el bosque, entre los árboles, hasta el campamento, en donde pasaremos la noche dormidos en hamacas. Esto va a estar muy interesante y va a estar muy emocionante. Para este punto de la caminata, la noche ya nos estaba alcanzando y definitivamente no íbamos a llegar al campamento con la luz del día. Así que nuestra única alternativa era confiar en las habilidades de nuestro guía para orientarnos entre la oscuridad del bosque. Y mientras tanto, yo entre mis nervios trataba de hacer chistes y platicar de cualquier cosa para no pensar en la posibilidad de que en cualquier momento podría ser atacado por un jabalí nocturno. Amigos, llevamos aproximadamente unos 40 minutos. Ya no siento los pies. La bajada está, uno diría, bueno, vienes de bajada, es más fácil, pero tienes que ir pisando muy bien y cuidando mucho en dónde pisas para que no un paso en falso se te doble el tobillo o algo. Por otro lado, ya estamos escuchando el río. Parece ser que ya estamos cerca. No se ve ahora sí ya nada. Estamos entre la selva. Siento que en cualquier momento me brinca una víbora o algo. Amigos, llegamos a la orilla del río. Ahora tenemos que cruzar el río para llegar al campamento. Ya vieron las luces en el monte. Nuestros compañeros que están en el campamento esperándonos. Tenemos que cruzar este río que son aproximadamente unos 10-20 metros. Vamos a cruzar en Curiara y ya llegamos ahora sí a nuestro campamento. Ha llegado la hora de ir a dormir y les voy a presentar mi habitación. Les voy a dar un room tour por mi habitación. Básicamente tenemos esta hamaca. Elegí esta que no está como... Son 4 las que están aquí acomodadas. Me puse doble como franela, doble camisa de manga larga, porque en la madrugada pues puede que haga... va a ser más frío, va a bajar las temperaturas ya en la madrugada. Entonces para de repente no estarnos muriendo de frío, no traigo más que un short, traje de baño con el que andaba todo el día. Entonces vamos a meternos y voy a dormir con la cámara y con esta lamparita. Pues cualquier cosa que de repente tenga ganas de platicar con ustedes y los extrañe, pues ya los tengo aquí a la mano. Vamos a dormir y... ¡ay no! ¡Qué rico está esto, Ya me voy a dormir, amigos. Les deseo una bonita noche allá en sus casas. Les mando un besote a todas, un abrazo a todos y nos vemos en unas horas para ir a ver el amanecer desde el Salto Ángel. Ay, amigos, buenos días. No saben lo delicioso que dormí. Esto estuvo delicioso. Vamos a despertarnos ya. Estuvo lloviendo, pero ahorita ya se está abriendo un poco, así que vamos a levantarnos y vamos a hacer unas tomas desde aquí, desde el campamento hacia el Salto Ángel. Acabamos de despertar, me acabo de bajar de la hamaca, todavía estoy casi como que despabilándome y estamos caminando. Llovió mucho porque está todo muy mojado. Vamos caminando hacia uno de los miradores que tienen aquí en el campamento para avistar el Salto Ángel. El cielo está medio nublado, pero se está empezando a abrir, entonces en cualquier momento salen los primeros rayos del sol a pegar en la pared del tepuy y podremos hacer unas... ¡wow! ¡Wow! Vamos a hacer unas tomas ahorita.
Y aunque ya no nos fuimos temprano a ver el amanecer desde el Salto Ángel porque estuvo lloviendo y amaneció todo nublado, alrededor de las 8 de la mañana el cielo poco a poco comenzaba a despejarse y el maravilloso Salto Ángel nos daba los buenos días mientras se despertaba envuelto en una enorme cobija de nubes. Y yo desde el mirador que teníamos justo a un lado del campamento no podía dejar de admirarlo y apreciar ese mágico paisaje que lentamente iba cambiando en la tonalidad de sus colores a medida que el sol comenzaba a elevarse por el cielo. Pero a pesar de la buena vista que pudiéramos lograr obtener desde aquí, yo seguía firme con mi deseo de acercarme hasta las faldas del Ollantaypuy y hacer todo lo posible y necesario por escalar entre sus empinadas colinas y abundante vegetación para lograr la hazaña de llegar hasta la pared del Ollantaypuy y sentir con mis propias manos que estaba teniendo contacto directo con las paredes de la cascada más alta del mundo. Así que en cuanto vimos los primeros rayos del sol acariciando a las escarpadas paredes del Ollantaypuy, decidimos emprender nuevamente nuestra caminata para un segundo intento de llegar hasta la pared del Salto Ángel. Bueno, por si esto no parecía estar ya demasiado chido, demasiado espectacular y una experiencia increíble, ahora viene algo que se va a poner todavía mejor y es vamos a caminar hasta la cascada, vamos a ir hasta la pared del Salto Ángel y para emprender nuestra caminata, bueno, yo ya vengo preparado, traigo mi mochila, traigo aquí mi cámara, traigo la GoPro con la que estoy grabando y otra cámara en la mochila, todo sea por tener increíbles tomas para ustedes. Para este recorrido comenzamos nuevamente caminando por unos senderos muy sencillos que nos llevaban entre los árboles, muy cerca del río y por un terreno plano mayormente, con algunos escalones naturales. Lo bonito de esta primera parte del camino es que al estar tan cerca del río, en varias ocasiones tienes que caminar sobre algunos puentes hechos con troncos para atravesar el río. Pero también, y muy importante, tienes que caminar en silencio porque esta zona está llena de unos mosquitos muy raros a los que no les gusta que hables. A ver, les explico. Esos mosquitos que están ahí adelante se llaman peones. Nos cuenta Pegones. aquí. Pegones. Me acaban de contar que mientras más ruido hagamos, se nos dejan venir, se nos meten entre el cabello y nos pican. Hay que pasarle rápido. Listo, wow. Está maravilloso este lugar. Es un bosque lluvioso. Y nos estamos adentrando por este sendero, pero de pronto pasas como entre puentes de troncos y digo, los árboles están muy altos. Una peculiaridad, el por qué es así este bosque o cualquier bosque lluvioso de este estilo. Los troncos son muy delgados y altos porque como hay mucha competencia de las plantas por llegar a la luz del sol, en la parte de abajo, o sea en el suelo, no pega casi los rayos del sol, entonces las plantas tienden a crecer muy delgadas y muy altas para poder competir por la luz del sol. Eso está impresionante mientras vas caminando porque sientes que vas como en un laberinto de troncos. Ahora, mientras vamos caminando y con el fin de ayudarlos a planear sus próximas vacaciones en Canaima, les voy a pasar dos recomendaciones. La primera es que empaquen unos pantalones ligeros y una camisa de manga larga para protegerse de los mosquitos y las ramas. Y la segunda es que bajo ninguna circunstancia se vayan a venir en tenis Converse y mejor tráiganse unos buenos zapatos para hacer trekking. Ursi. ¡Uy! ¡Epa! Casi. ¿Vieron? Ese truco no lo tiene ni Obama. Todo fue Planificado. Quería robarme el show, perdón. Ok, basta. Llevábamos un buen rato caminando entre los árboles. El camino que hasta hace un momento había sido plano, lentamente comenzaba a convertirse en una subida. Y aunque no era la subida más desafiante del trayecto, sí tenía que concentrarme para no tropezar entre los escalones de raíces o resbalarme con mis no tan adecuados tenis al pisar el musgo que crecía sobre las piedras. Y al mismo tiempo, tenía que hacer malabares con mi cámara para intentar capturar y compartirles cada detalle de toda la experiencia. Llevamos aproximadamente 15 minutos caminando entre la selva. No es cierto. Llevamos como 40 minutos. Pero ya se escucha. Sí. Se escucha, se alcanza a escuchar el estruendo del agua cayendo. Y por ahí más o menos se alcanza a ver un pedazo de roca. Entonces eso quiere decir que estamos muy próximos a llegar al mirador. Está pesado esto, pero vale la pena el ejercicio. Amigos, no les voy a mentir.
Para este momento de la caminata, uno empieza a sentir el cansancio de la subida, pero esa sensación no es nada comparada con la belleza de ver y sentir cómo iba cambiando nuestro entorno mientras avanzábamos, y con cada paso que dábamos, el sonido inconfundible de una inmensa cantidad de agua chocando con las piedras aumentaba, y yo me llenaba de una inmensa cantidad de emociones al sentir que todo lo que había recorrido con ustedes a través de mi cámara, no solo desde el campamento, sino desde el día en el que abordé un avión en mi país para emprender este viaje, había valido la pena y finalmente estábamos llegando al punto más espectacular de todo nuestro viaje por Venezuela. Llegó el momento, amigos. Ya vimos Salto Ángel desde la canoa, que se llama Curiara. Ya vimos Salto Ángel desde el río, que es donde está el campamento en donde vamos a dormir. Y ahorita no quiero levantar la vista aún porque estamos a punto de llegar a un mirador en donde vamos a ver Salto Ángel en todo su esplendor. ¡Wow! ¡Qué nervios! Ya se escucha el agua cayendo con muchísima fuerza. Imagínense 1 kilómetro de caída. No voy a levantar la vista todavía. No la voy a levantar. Ahora sí. ¡Wow! ¡Wow! No saben la sensación, amigos. Está... ¡Wow! ¡Wow! Espectacular. Venezuela, los amo. Está hermoso su país. Me dejó sin palabras, me dejó sin aliento y me dejó sin saber qué decirles en este momento. Solamente quedan las imágenes de algo que... Wow, voy a recordar esto toda la vida. Está increíble. Wow. En serio, no saben lo majestuoso que es. Y te pone a pensar... Digo, he visitado muchísimos lugares en el mundo, he visitado monumentos, he visitado maravillas del mundo, he visitado edificios increíbles, pero hay puntos de tu vida, hay momentos en tus viajes que los ves por primera vez y se toma una fotografía en tu mente y se queda para toda la vida. Este es uno de ellos. Está increíble. Llevo tu luz y tu aroma en mi piel y el 4 en el corazón. Llevo en mi sangre la espuma del mar y tu horizonte en mis ojos. No envidio el vuelo ni el nido al turpial. Soy como el viento en la mies. Siento al Caribe como a una mujer. Soy así, ¿qué voy a hacer? Soy desierto, selva, nieve y volcán, y al andar dejo mi estela del rumor del llano en una canción que me desvela. La mujer que quiero tiene que ser corazón, fuego y espuelas, con la piel tostada como una flor de Venezuela. Con tus paisajes y mis sueños me iré por esos mundos de Dios, y tus recuerdos al atardecer me harán más corto el camino. Entre tus playas quedó mi niñez, tendida al viento y al sol, y esa nostalgia que sube a mi voz sin querer se hizo canción.
Bueno, ahora sí ya con un poco de aliento recuperado y ya un poco más de palabras en mi mente para poder expresarles lo que estoy viendo. Está, wow, es que en serio es impactante. Número uno, la altura. Es casi 1 kilómetro, son 979 metros de altura, casi 1 kilómetro de caída. Número dos, es la cascada más alta del mundo. Número tres, se ve el flujo del agua en la parte de hasta arriba. Se ve como una cascada normal, como tú verías una cascada normal con un chorro de agua completamente formado, cayendo con mucha fuerza y de pronto se ve como si fuera brisa nada más. Brisa que se va esparciendo, obviamente se va dispersando todo el agua y eso se convierte en una brisa que después es como una especie de bruma y se va pegando en las paredes, luego se condensa otra vez y va cayendo otra vez por las paredes y se hace otra cascada en la parte de abajo. Y es como todo, cada elemento lo tienes enfrente, 1 kilómetro de muro enfrente de ti, las nubes, todo es inmensamente bello este lugar. Wow, me está dejando impactado. Qué hermoso es Venezuela, qué bello país tienen, en serio. Y a pesar de que en este punto ya teníamos unas vistas impresionantes que me habían robado el aliento y un par de lágrimas también, yo les había prometido que me los iba a llevar hasta la pared del Salto Ángel y no podría irme de Venezuela sin antes cumplirles mi promesa. De los montes quiero la inmensidad y del río la acuarela. Y de ti los hijos que sembrarán nuevas estrellas. Y si un día tengo que naufragar y el tifón rompe mis velas, enterrad mi cuerpo cerca del mar en Venezuela. Y si un día tengo que naufragar y el tifón rompe mis velas, enterrad mi cuerpo cerca del mar en Venezuela. ¡Wow! ¡Wow! Estamos a punto de tocar el Salto Ángel. Mis queridos mini markets, bienvenidos a la pared del Salto Ángel. ¡Wow! Increíble, una de las mejores experiencias de mi vida. Gracias, muchas gracias a todos los que siguen este canal, gracias a todos los que hacen posible el que yo pueda viajar por el mundo y mostrarles este tipo de maravillas y estas cosas que créanme que de corazón y con mucho gusto les comparto, y no para que ustedes vean en dónde estamos viajando o para que se les antoje y se queden con las ganas, todo lo contrario, es para que ustedes se motiven y se den cuenta de que sí se puede y se puede lograr, ya sea un viaje o lo que ustedes se propongan. Y créanme que se tienen que proponer venir a Venezuela y venir al Salto Ángel. Es una de las metas que tienen que tener en la vida y es una de las metas que estoy seguro que muchos de ustedes van a lograr. Confío en ustedes. Amigos, esto está espectacular. Estamos en la pared del Salto Ángel. ¡Wow! Estamos tocando la pared del Salto Ángel. Espero que les haya gustado toda esta travesía. Es dedicada con mucho cariño a todos ustedes. ¿Qué estoy haciendo? Amigos, me están convenciendo de meterme. El agua está helada, pero no podemos irnos de Venezuela sin meternos a nadar en el agua del Salto Ángel. ¡Ah! ¡Ah! ¡Está helada! ¡Ah! ¡Ah! ¡Está helada! ¡Ay! Esta es la parte más difícil. ¡Ah! 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 ¡Ay! ¡Está helada! Gracias. ¡Lo logramos! Amigos, esto está en mi top 1 de cosas que tienen que hacer en la vida. Estamos en el chorro que vive en Salto Ángel.
Desde hace varios años yo tenía muchas ganas de viajar a Venezuela y sé que para muchos no es el primer destino que les viene a la mente cuando piensan en un viaje, principalmente por las cosas negativas de las que ya se ha hablado hasta el cansancio en la mayoría de los medios. Pero precisamente por eso es que yo quería regalarme la oportunidad de viajar hasta este país que ha sido tan golpeado por su historia para conocerlo con mis propios ojos, viviendo mis propias experiencias y así poder darle a este país y a toda su gente la oportunidad de mostrarnos a mí y al mundo entero a través de mis videos la otra cara de Venezuela. Claro, el orgullo de decir, exacto, eso es de nosotros. Claro, somos venezolanos. Sí. Para todos mis panas venezolanos, solo puedo decirles que nunca pierdan la esperanza. Tienen mucho de qué sentirse orgullosos y a pesar de las cosas malas que puedan estar sucediendo, Venezuela son playas paradisíacas, montañas espectaculares, una gastronomía deliciosa y lo mejor de todo, Venezuela son cada uno de ustedes que lucha contra todas las adversidades y nunca pierden la moral. Pero si quieres que te diga la verdad, prefiero mi vista al río. ¿Sí? Sí. ¿Extrañas Sí. Mucho. con nostalgia? Mucho, te lo juro. Yo nunca me soñé irme a vivir a Miami. O sea, ese no era el plan, hermano. Mis queridos Mini Markets, muchas gracias por haberme acompañado en esta serie. Espero que hayan disfrutado el viaje. No olviden suscribirse y compartir todos estos videos. Y yo les prometo que muy pronto voy a regresar a este gran país, Venezuela.